están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Contacto UFO SJR. Les saluda su amiga Alma Moronati. Jorge Revilla. Y Rafael Hernández. así es. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Muy bien. No, muy bien, buenas noches, ya aquí listos. Ya lo extrañábamos. ¿Dónde andaba? A ver, platíquenos. No, pues la verdad es de que ya les había platicado, he tenido Que un se le poco ponchó la llanta. La primera vez sí, la segunda vez ahí tenía unas Se la situaciones. estaban parchando. Es que, de verdad que ahí, desafortunadamente uno que no está, no vive en fraccionamientos como ustedes, pues está complicado, ¿no? Ay, sí. Pero sí, aquí es la señorita productora que no. Cambiar de la llanta a Ferrari no es fácil, amigo. No, que fuera Ferrari. No, pero no, muy bien, fíjense que muy a todo dar, pero sí, las lluvias es complicado porque yo creo que arrastra pues todo, ¿no? Claro. Y ahí, yo vivo ahí, tienen su casa ahí por San Isidro, Gracias. y en esta bajada de Arancia se hace una laguna fuerte. Oiga, ahorita que dijo San Isidro, así rápidamente, ¿ya encontraron la boa? Digo, hay que estar con el pendiente, ¿verdad? Porque hacemos contexto, hace que ¿una semana exactamente? Sí, No, tiene como 3 días, como es 3. de fin de semana, ¿no? Sí, como 3 días de que avisaron que a quién sabe quién se le escapó una boa. Digo, para empezar, ¿a quién se le ocurre tener este tipo de animales en una casa? Pues es que ya es complicado, Anita. Las cosas de las mascotas se han ido también modificando. Pues hay quien que en los acuarios venden cocodrilos y al final de cuentas, acuérdense lo que pasó hace algunos años, que ahí en la alcantarilla salió uno, pues que no es fácil. Como mascotas pequeñas se ve muy curiosa, pero tarde que temprano son animales que van a crecer. Así es. Y eso de que se fugó se me hace muy, pues simplemente son animales ya muy grandes que difícilmente los permanecen en casa y a veces la mala situación los abandonan, o sea, los perritos. Yo creo, no los ajá, dan, yo creo o sea, como los ¿qué fue? perros ¿Qué y es los eso? gatos, ¿no? De que, bueno, come muchos ratoncitos y ya no me alcanza y pues la dejamos, ¿no? Así es. Sí, desafortunadamente son inconsciencia, la animales verdad. que pues como son exóticos, ¿Eh? no la han encontrado. No era lo que le preguntaba, pues él vive por ese rumbo. Va a estar muy complicado porque como tiene mucho por dónde andar, aquí la cuestión es de que mucha gente pensaba que peligraba meterse a la casa, a los fraccionamientos, pero son animales que van a buscar siempre un lugar más fresco, más alejado de la gente, ¿no? Sí, así Tenían el pendiente, yo casi estoy seguro que tenían el pendiente porque como casi estoy seguro que son domésticas, entonces pensarían que a lo mejor estaría buscando, pero en el mismo día se hubiese visto la situación y no, inmediatamente pues está ahí en la vereda del río, Sí, pues, tiene sí. mucho para dónde. No. Más bien me preocupa que pudiera quedarse viva, porque Sí, si igual es se muere, doméstica porque ya no saben rápidamente, no, Sí, no sabe se cazar, mueren. pues más que nada también hay mucha carroña, que pudiera verse flanco fácil, ¿no? Sí, así es. Exactamente, pues aquí entra un poquito, bueno, la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene Eso que tiene que ver, ver no? con la Con el Navidad. programa. Sí, la neta. No, pues fíjate que en cierta forma yo creo que más adelante vamos a hacer un programa de esto. Sí tiene mucho que ver por la cuestión de la conciencia Claro. hacia el cuidado de los animales, hacia el cuidado del planeta y, por ejemplo, que muchos contactados han dicho que precisamente varios de los mensajes de los seres extraterrestres con los que llegan a Exacto. contactar es el cuidado del planeta, que nos lo estamos acabando y que bueno, ahorita en el caso de este tipo de animales, que se supone que nunca debería de haber una venta o un permiso Así es. para tener este tipo de animales. Digo, Sí, solamente hay gente los certificada. cocodrilos, las boas, los pumas, ya ven hace como 3-4 años que también se escapó un puma. Sí. Este tipo de animales deben de estar en su hábitat Sí, natural. en cautiverio, porque realmente el ecosistema tiene el porqué de la Claro. creación de cada uno de estos animales. O sea, hay un ciclo de vida que permite que el ecosistema esté así. Y le has dado bien al punto, Almita, porque no sé si la semana pasada precisamente vi pues, ¿qué se puede decir? Pues un video, un corto video, como le llaman TikTok, un corto video, en el cual precisamente se presume que hubo una entrevista con pues una extraterrestre, la cual precisamente estaba haciendo una
premonición en el cual se vienen este tipo de inundaciones, las cuales ya estamos sufriendo, precisamente por el abuso del uso de asfalto, el abuso, Exacto. fíjate, yo tuve muchos problemas ahí en la colonia donde yo vivo, porque se pedía mucho el que se metiera un empedrado ahogado. Ahogado, sí, sí. Yo siento que, mira, San Juan del Río era rico en empedrados y eso hacía que San Juan del Río no tuviera el problema de inundaciones. Exacto. Y no teníamos problemas de agua, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Desde el momento en el cual se empiezan a autorizar los asfaltos, se empiezan a autorizar estos empedrados ahogados, hemos tenido este tipo de problemáticas. Sí, la ciudad a lo mejor pudiérase ver que está un poco más limpia, un poquito, pues, pero al final de cuentas también es un doble de mantenimiento. Es que el asunto es que no nos hemos dado cuenta que alteramos los ecosistemas. Es correcto, y más Sí, este y San más, Juan. y pues en todos lados, profe, en todos lados se alteran los ecosistemas. Yo siempre he sido, digo, me encantan los animales, pero siempre he sido de que el animal exótico debe estar en su hábitat. Digo, si la gente quiere tener, pues que tenga perritos y gatitos, ¿no? Que son los domésticos. Pero de ahí en fuera todo lo que son aves, peces, o sea, todo eso debe estar en su hábitat, porque a final de cuentas, queriendo o no, estamos alterando el ecosistema. Ay, qué bonita boa, la traigo para acá. Ay, qué bonito puma, lo traigo para acá. Y luego los hacemos, obviamente, pues obviamente son inútiles los animales, les llega a pasar algo y se llegan a morir, pero también estamos fomentando a la extinción de los animales y también de alterar todo el ecosistema. Ahora, Ahorita- eso, agrégale la invasión Exacto. de lugares, de selvas. Exacto, este, a eso iba. Por ejemplo, ahorita en Tampico y en varias partes de la República se está viendo mucho la situación de que hay mucho mapache y que realmente el mapache, no, o sea, en la ciudad están los mapaches, están. ¿Cuándo habías visto? ¿Cuándo se ha visto un Sí. mapache? ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos ya en su ecosistema hemos invadido tanto Sí. que ya no tienen alimento. Sí. Los osos en Monterrey, por ejemplo. No, pues ahí en Estados Unidos, ¿cuántos lugares en Estados Unidos ya no se han visto? Oye, pues se están metiendo los osos a las casas, pues más bien las casas se están Se están metiendo. metiendo a, Así exacto. es, Y ellos No, lo que buscan simplemente pues es simplemente alimento. buscan alimento. Sí, exacto. Entonces, Exacto. alimento que por la construcción, cuánta vegetación, cuánta situación se está matando. Y todo esto tiene que ver precisamente con el tema. Es que cuando nosotros hablamos del tema o llaman el tema OVNI, pues se queda simplemente lo que, perdón por lo que voy a decir, espero no dañe alguna situación personal, pues el tema de Jaime Maussan. Jaime Maussan pues simplemente es una situación comercial que todos sabemos, a él le gusta que vuele, que se vea, pero sí hay una investigación, pero no hay una investigación como la que de alguna forma la gran mayoría de nosotros, empezando por quien nos encabeza, que es precisamente Fernando Correa, pues al cual le mando un fuerte Mandamos saludos. saludo. Realmente nosotros partimos de eso, de una investigación en la cual el fenómeno OVNI no es para nosotros un simplemente objeto volador, sino No, es todo que lo que abarca. está atrás de él, que es Claro. precisamente lo que es inclusive pues nuestro crecimiento, el para qué, cuál es el propósito, cuál es el objetivo por el cual estamos aquí. Sí, Y es efectivamente. precisamente para lo que siempre hemos invitado aquí al experto, que es Rafael, porque pues de alguna forma esa base, ese principio que hoy precisamente nos va a hablar de ello, que es una especie como de línea del tiempo, para que nuestros auditorio, nuestros televidentes puedan saber cómo es que habla hoy de Lemuria, ayer habló de los mayas, por de los ejemplo. mayas, ¿Y qué de tiene los- que no ver, hemos no? hablado, por Sí, cierto, no hemos exacto. hablado de los Sí, mayas. y dice, bueno, Pero pero ¿y estaban esto por qué? ubicados. ¿Qué tiene que ver? Y luego hablamos de que aquí se encuentran situaciones que están en Egipto, y en Egipto se encuentran situaciones que están en México. ¿Pero por qué? Pues precisamente eso es. Nadie nos hemos preguntado, no se trata solamente de la cuestión religiosa, de que nacemos, crecemos, nos reproducimos, sino el propósito. ¿Cuál es el propósito de que nosotros vengamos a este planeta? Y precisamente este planeta, ¿no, Rafa? Ujú, así ¿Cuál es? O sea,
porque es el único planeta de todos los planetas que conocemos y que tienen vida, y que según tienen vida, supuestamente, ¿no? Exacto. O más bien la vida que nosotros vemos superficial. Exactamente, es lo que yo siempre he dicho, yo siempre a la gente le he dicho, es que hablar del fenómeno ovni extraterrestre no nada más es ver los seres o las navecitas, o sea, realmente el tema extraterrestre abarca cuestiones religiosas, políticas, sociales, ambientales, espirituales, o sea, de todo. O sea, realmente si nos ponemos a analizar, nuestra vida gira sobre la cuestión ovni extraterrestre, créanlo o no. O sea, así es. Lo que pasa es de que por eso se le quita el nombre de extraterrestre, porque a final de cuentas se trata de algo no humano. Exacto. Nosotros somos los que estamos ahorita generando la situación o la controversia de nuestra actualidad, pero todo lo que es nuestro antecedente y lo que es nuestra evolución y lo que es nuestra creación, pues realmente lo no humano, y que anteriormente, vulgarmente, para no buscar alguna definición, porque no había mucho de dónde cortar, pues era más fácil llamarle extraterrestre, ¿no? Exacto. ¿Sí me explico? Así es. Pero pues realmente extraterrestre ya... chole, ¿no? Ya quedó en el pasado. Extraterrestre, ya quieren ver un ser con ojos. No, extraterrestres inclusive. Nosotros somos extraterrestres, exactamente. Así es. Pues con esto arrancamos, ¿no? No, vamos a corte comercial. ¿Tan pronto? Tan pronto. Regresamos, mandamos saludos porque ya mucha gente está aquí platicando e iniciamos con el tema que es una línea del tiempo entre Lemuria y otras civilizaciones. Sí, nos vamos a ir más atrás de Lemuria. Así que vamos a corte y regresamos. Ahorita regresamos. En Bitácora Diario hacemos que tu marca sea vista o escuchada por miles de personas. Contamos con televisión digital, radio, streaming, redes sociales, página web y mucho más. Contáctanos al 427-688-0304, 427-116-0874 y al 427-277-8876. O comunícate vía correo electrónico bitácoramultimedios@gmail.com. Anúnciate con nosotros. Somos
finales de 1890, bueno, ¿Se hace que el siglo pasado? Sí, 130 años, 140 años, por ahí así. Hubo excavaciones en Irak, donde empezaron a salir de lo que ya hemos hablado, civilización sumeria, Acadia, Babilonia, y a partir de ahí es cuando se empiezan a La vieja preguntar. Europa, pues. Sí, pues más bien Sí, Babilonia. porque Babilonia, ¿no? Sí, ya. Babilonia es cuando se empiezan a descubrir las ciudades en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Pero esto tiene relativamente poco, o sea, hace 150 años que no se sabía Qué de esto. joven. Entonces, a partir de las tablillas sumerias que se encuentran primero, pues se deduce o se traduce lo que conocemos como el Enuma Elish, que es pues la historia de la humanidad contada desde la perspectiva sumeria, donde habla de cataclismos, donde habla de la quinta raza, donde habla de todo lo que platicamos en algún momento ya hace algunos programas atrás. Y ahí pensábamos todavía que era pues el inicio de la civilización, es decir, nos brincamos, pensábamos que era Egipto, luego se descubren todas las construcciones en Sumeria, en Babilonia, y se va un poco más atrás, hacia precisamente los sumerios. Pero bueno, todavía siguen habiendo descubrimientos en esas épocas un poco más adelante, y una mujer que se llama Virginia Steen, en Puebla, precisamente en excavaciones que hizo también por los años 1900, inicios de ese siglo, empieza a encontrar herramientas que ella data en 225,000 años en Puebla. Entonces ahí se empiezan a romper los paradigmas, porque pues dicen, pues, ¿qué está pasando? Claro. Nosotros pensábamos que se remontaba a 50,000 años, los primeros instrumentos, cosas así, pero ella encuentra cosas como picos. O sea, un pico de metal con un objeto de madera adentro, pues como un pico actual, ¿no? Como un asadón, y ella lo data en 225,000 años atrás. Aquí la cuestión es todo ese tipo de cuestión que tú dices de... En primero a mí me salta mucho porque poco se habla de Puebla, fíjate. A mí Sí. o sea, realmente todo se va cerca del mar, Guerrero, Así Chiapas, es. Ujú. Oaxaca, pero en el centro del país, o sea, Sí. lo poquito que han dejado, pues ha sido porque fue un error en México, ¿no? Ujú. Que a final de cuentas, por la cuestión de lo que poquito que yo sé, pues empezaron a escarbar para la cuestión de todo lo que son las tuberías y se encontraron con la sorpresa, ¿no? Así es. Pero Puebla, y lo que tú me dices, lo que es herrajes y lo que es madera es bien difícil de poder saber el tiempo porque pues no predomina tantos años, Así Rafa. es, sí, así es. Entonces a mí me salta Sí, mucho sí. eso, cómo es que le hizo ahí, no encontraste alguna situación porque Sí, por ahí están ¿con los qué se artículos. conserva? Sí, sí, sí. ¿Cómo se pues conservó? Estaba, pues casi en estado fosilizado, ¿no? Mm. O sea, casi en estado fosilizado, esos ya estaban conservados de alguna manera. Por ahí están los artículos que yo leí, digo, con quien los Sí, para quiera. Sí, compartirlos claro, y que lo lean con también. todo gusto, ¿no? Y el mismo caso es de la región de que platicábamos de Tiahuanaco y Gobekli Tepe, que está en la región hindú, que sí, también valdría la pena hablar de estas pirámides porque hubo investigaciones recientes, incluso en un artículo en una revista de arqueología de Estados Unidos, que después la misma revista retiró el artículo y dijo que faltaban algunos datos. Sí, no se quisieron exponer. Sí, exactamente, pero ahí databan esas zonas en 15,000 años atrás. Entonces, todo esto se conocen como anomalías históricas y en inglés les llaman las UParts, o sea, los objetos, los OPARTs, fuera de lugar, ¿no? Como el mapa de Piri Reis, no sé si lo has escuchado hablar alguna vez, que es un mapa que se encontró en el siglo XVI, donde viene la Antártica sin nieve y cosas de esas, ¿no? Los cráneos de cristal, por ahí me topé con que tienen en algún museo un cráneo de un neandertal con un balazo. O sea, dices ¿En qué momento, no? Sí, ¿Cómo exactamente, pasó eso? ¿cómo pasó eso? Entonces, bueno... ¿De dónde salieron las balas, no? Así es, Exacto. entonces todos esos objetos que están fuera del lugar, pues normalmente se terminan desacreditando por los gobiernos, por las instituciones arqueológicas, y pues terminan también tratando de desacreditar a las personas que lo hacen público, ¿no? Pero hay arqueólogos serios como Michael Cremo, que tiene un libro muy interesante que se llama La arqueología perdida,
y donde él aporta datos arqueológicos y él plantea que efectivamente la civilización no data de 5.000 ni de 10.000, sino de miles Mucho y más. miles de años atrás, exactamente. Y él da pruebas históricas, no es que nada más se lo esté sacando Inventando. de la manga, ¿no? Sí, exactamente. Descarta, por ejemplo, el evolucionismo. Él dice, no, pues no evolucionamos así como decía Darwin. Él plantea que, bueno, él no dice que fuimos un injerto, una manipulación genética, pero pues lo de entender. Y lo hemos platicado mucho. Quisiera hacer aquí un paréntesis, Adelante, Rafa, sí. porque aquí mucha gente siempre me pregunta, bueno, pero ¿por qué hablan de miles y millones de años si nosotros tenemos, pues, nosotros nos paramos solamente en antes de Cristo y después de Cristo? Exacto. Y antes de Cristo, pues, si acaso llegamos a Pitágoras o a Sócrates. Sí, así es. Entendamos una cosa que a lo mejor va a doler a algunas personas, pero una parte del cristianismo, recordemos que ellos quemaron las grandes bibliotecas de Europa y de algunas partes en Roma. Entonces la historia se ha perdido ahí. Así es. Se ha estado recopilando en lo que son las excavaciones, como dice Rafa, y que se empieza a buscar una interpretación, pero es muy complicado porque todos esos libros, todos esos información de que se tenía, pues se quemó, se perdió. Sí, Se han recuperado algunos libros de lo que es la época actual y pero realmente nosotros tenemos información de apenas hace 1600, de hace 1500 años. Entonces, estamos prácticamente en una evolución prácticamente en pañales. Es por eso de que ahorita el que ya nos hablen de un cambio tan brusco, pues realmente somos una evolución prácticamente joven. Todo aquello está apenas descubriéndose y hay mucha cosa perdida, por eso es que no encontramos esta situación. Continúa, Rafa, por favor. Sí, justo lo que comentas se liga con los ciclos de las civilizaciones, que pues lo podemos ver incluso como una involución, no una evolución. Exacto. Muy bien. Porque pues si vemos las civilizaciones o las referencias que tenemos de Lemuria, de la Atlántida, eran pues muy superiores a nosotros en cuanto a conocimientos, en cuanto a conciencia, ¿no? Que es lo que venimos a hacer aquí. Entonces, de alguna manera, pues no desaparecieron del todo, si es que planteamos la hipótesis de que, bueno, efectivamente existieron, pero hubo un retroceso. Eso tiene que ver con los ciclos que han pasado todas las civilizaciones, y hablan mucho de los místicos, las tradiciones místicas de esto, que las civilizaciones pasan por 4 etapas. La etapa sagrada, que es cuando llegan a su esplendor; la etapa heroica, que es cuando empieza a decaer esto y se empiezan a formar los mitos y las leyendas de un pasado que ya no existe, pero que todavía quedan las últimas generaciones que vieron presencialmente todo lo que pasó y que lo empiezan a narrar, y que las generaciones siguientes lo toman como un mito. Luego la etapa humana, que es pues como que se pierde ya toda esa mitología, como lo ves como algo fantasioso. Y por último la etapa de rebaño, que plantean muchos autores que es donde estamos en este momento, que la conciencia se empieza a hacer nula, donde admiramos a cantantes como Bad Bunny, ¿no? Que lo oyes cantar sin autotune y dices, por Dios, ¿cómo podemos admirar esto, no? Más bien no canta, simplemente es una combinación de todo lo que son los tunes del momento y que lo hacen música, ¿no? Así es, y esto tiene que ver con bueno, si le llamamos música. Sí, exacto. Esto tiene que ver, ya remontándonos hacia la línea del tiempo, con algo que plantean, las tablillas que se encontraron en Lemuria, y que hablan de que en todos los planetas en el universo se hablan que siempre existen 7 razas raíz, y que los ciclos son de 7 razas con 7 subrazas y 4 ciclos. Es decir, siempre hay 7 razas principales, 7 subrazas, y eso se repite 4 veces como norma en los planetas donde puede existir vida. Eso lo plantea, por ejemplo, eso lo plantean las tablillas que se encontraron en la India, por Churchwell, y eso lo retoma el teosofismo con Madame Blavatsky y una serie de autores. Y Madame Blavatsky, igual que por lo que hemos platicado aquí, también plantea que estamos en la 5ª raza, en el 5º sol, dirían los mayas y los aztecas. Entonces, me van a decir, bueno, ¿y cuáles son las razas? Bueno, desde la parte teosofista o mística, la primera raza fue la raza etérica o polar, es decir, seres que no tenían un cuerpo físico,
un cuerpo material, pero estamos hablando que ellos hablan de 18 millones de años. No es algo que estemos platicando ayer, ¿no? Bueno, Jorge sí se acuerda. Bueno, ¿Qué sí, pasó, Todavía amigo? tiene primos. Sí. Tengo familia ahí, Sí, exacto, de esa época. de esa época. La segunda raza es la hiperbórea, que ya empezaban a tomar una forma física. La tercera raza es justo la lemuriana. La cuarta raza es la atlante. Y la quinta raza es la que estamos viviendo actualmente, que se conoce como raza aria o raza humana. La sexta y la séptima razas pues, todavía obviamente no llegan. Claro. Y que como estamos en la cuarta parte de este ciclo en la Tierra, entonces se dice que cuando llegue la séptima raza, quién sabe cuánto, se va a acabar la vida en este planeta, ¿no? Entonces, por ahí preguntaban en algún programa anterior que si eran al mismo tiempo los atlantes, los lemurianos. Entonces, es que yo les comentaba, ¿no? Desde mi perspectiva y lo que yo he leído, son civilizaciones diferentes que en el orden cronológico, bueno, es como decimos, ¿no? La etapa etérica, la etapa hiperbórea, la etapa lemuriana, la etapa atlante y la etapa humana. Entonces, yo no concuerdo mucho con las hipótesis que dicen que se destruyeron los atlantes y los lemurianos, ¿no? Sino más bien, sí, adelante. Tenemos que ir a corte comercial porque nos están avisando y si no me había percatado, se nos congeló la imagen. Nada más se ve la imagen, pero no nos vemos ahorita en tiempo real. Vamos a corte comercial y regresamos. Perfecto. Adelante. En Bitácora Diario hacemos que tu marca sea vista o escuchada por miles de personas. Contamos con televisión digital, radio, streaming, redes sociales, página web y mucho más. Contáctanos al 427-688-0304, 427-116-0874 y al 427-277-8876. O comunícate vía correo electrónico bitácoramultimedios@gmail.com. Anúnciate con nosotros. Somos Bitácora Diario. Bueno, ya regresamos, ahora sí nos movemos, ya Ahora no sí, estamos ya. congelados, está No, pues durmiendo es el que profe, no, como, bueno. como la productora dice, no me hacen caso, por lo dejo Exacto, los estáticos congelo. Órale. o mandan a los comerciales o los mandan a como Sí, dé no lugar. hay de otra. Sí, pues sí. Sí, No, rápidamente, siempre desquitiva la productora. un poquito nomás. Esa palabra es nueva, disquitiva. Sí, no la conozco, pero bueno. Pero ¿qué tal? En el Real Diccionario de nuestra académica Lengua de San Juan. Lengua de San Juan, CD. Wow, Sí, ya aprendimos no di. algo. Sí, di. Cindy, no di. Bueno, rápidamente mandamos saludos a nuestro amigo Cristian Arias Nolasco, te mandamos saludos, Cristian. Dos. Charles Ortega dice saludos a todos amigos desde Ciudad de México. Dice Adrián Álvarez, dice, el documental de Graham Hancock, Los Apocalipsis de los Antepasados. Exacto. Dice Charles Ortega, dice, la biblioteca de Cleopatra que se quemó junto con todas sus aportaciones de Cleopatra, pues sí. Mira, y esa es una. Y esa es una de tantas. Rafael Hernández dice, una de las pérdidas más grandes de la información de la antigüedad
fue en la quema de Biblioteca de Alejandría y fue mucho antes del cristianismo. La más importante Así de es. todas. Hola, Rafa. Rafa. Noé de Luffy dice, como siempre, muy excelente programa, saludos desde Veracruz, muchas gracias, Noé. Gracias. Sandra Domínguez, que se congeló la imagen, sí, ya nos habíamos dado cuenta. Que era para comerciales. Era para los comerciales, Andy. Carlos Hernández, le mandamos un saludo. Phantom Cosmic dice, saludos al panel, ¡qué milagro! Amigo, Phantom, qué milagro, amigo. ¿Y si mandó un saludo o no? Sí, mandó saludos, dijo perfecto. saludos al panel. Astrid Nafaem dice, saludos amigo Rafa. Patricio dice, la data de las humanidades milenarias son diversas. Las evidencias arqueológicas en la actualidad nos dan lecturas trascendentes que nos intuyan a imaginar el futuro de la actual humanidad. Carlo Valle nos saluda desde Lima, Perú. También le mandamos saludos a Yadira Retana, que nos ve desde Querétaro. Excelente, Phantom Cosmic Querétaro. dice, siempre los veo. Ni es cierto, no siempre. Bueno, a lo mejor no en tiempo real. A ver. Sí, después. Sí, diferido. 3-4 días después. Sí, ya se da cuenta, ¿no? Amigos, y toda que aquí Almita hasta te hace promoción ahí en la radio y todo, y para que tú no te des unos tiempecitos, y es una vez a la semana, amigo. Bueno, ya me voy a silenciar. Te pasas, Phantom. Pero bueno, pues vamos a continuar porque el tiempo se nos vuela. Sí, vuela. Entonces platicábamos, entonces la línea cronológica empieza millones de años atrás, eso pues obviamente no lo podemos comprobar. Bueno, mucho de lo que hablamos aquí pues no lo podemos comprobar así como fehacientemente, pero bueno. Sí, como mucho... en el tal... Exacto, en tal día. Pues sí, hasta el inicio de la era se dice que fue 3 años después, algunos dicen, y otros dicen que 3 años antes de la muerte de Jesucristo, ¿no? Así es, entonces hubo un pasado muy remoto donde los seres se dice que eran de otro tipo, de dimensionales, que probablemente otra vez, volviendo al tema central de este programa, pues es quien se dice que nos creó, que pudieron haber sido seres de otras dimensiones, de otros planetas, diferentes razas, no sabemos realmente qué pasó. Grandes, chiquitos. Exactamente, de ahí brincamos a una evolución más física, y luego empezaron los seres a existir en Lemuria, ¿no? Que se dice que eran muy altos, como todos los hemos mencionado. Luego Lemuria, bueno, se acaba por los cataclismos, que también es una duda que me preguntaban, que si fue así como que en un solo temblor. No, lo que se tiene registro en las traducciones de las tablillas de Churchwell es que fueron 3 grandes momentos, uno hace 50,000 años, bueno, más bien 50,000 años antes de Cristo, luego 20,000 años antes de Cristo y luego 12,000 años antes de Cristo. En esas 3 épocas, es decir, Lemuria floreció durante 200,000 años aproximadamente. Entonces de ahí se empezaron a ir a otros lados, empezaron a ver que iba a haber esos cataclismos y brincan hacia la parte del Pacífico. Bueno, estaban en el Pacífico, brincan hacia muchos lugares del mundo, hacia la Atlántida, empieza a florecer la civilización Atlante. Y después de que acaba la civilización Atlante empiezan a surgir ya las culturas que ya conocemos, más modernas. Sí, que ya es Sumeria, Egipto, los mayas y pues un montón de... Y de ahí los nacionales, toltecas, así es, esas ya son muy recientes, ¿no? Pero así es la línea del tiempo. Y bueno, aterrizamos en Lemuria, y pues ¿de dónde sale Lemuria o cuáles empiezan a ser las referencias de esta civilización? Lemuria, pues se dice que como tal sería así efectivamente la cuna de la humanidad, y este término de Lemuria lo plantea un zoólogo que se llama Sclater, o se llamaba Sclater en 1940 y tantos, algo así, para referirse o para entender de dónde venían los lemures. Entonces él plantea este nombre, pero antes, como 60 años antes, ya lo platicamos hace 8 días, James Churchwell, que era un general del ejército británico que estaba establecido en la India por su servicio militar, pero era miembro también de la sociedad teosofista en Europa, una sociedad mística. Entonces empieza a tener contacto con gente de la India, se gana su confianza y descubre las tablillas. Bueno, no las descubre, no bien se las enseñan, porque no descubrió nada, ¿no? Y quizá no sea la palabra correcta, porque él mismo dice, pues a mí me enseñaron. Me enseñaron, sí, eso es correcto. Y le enseñaron así que nada más, así la primera hoja del libro, ¿no? Porque los que él decía que le habían dado estas tablillas, pues decían que había miles de tablillas más, pero que estaban ocultas por la gente que resguarda todas las tradiciones. Y eso pasa en todos lados del mundo. De hecho, si nosotros nos adentramos aquí en México en las tradiciones,
Pues nada más vamos por encimita. Ahora, Rafa, Ajá. ¿qué hay de cierto de esas tablillas que no se encontraban en un solo lugar, sino que, o sea, ¿quién las movió? Así es. Sí, porque sí, así es. nace y se presume que en un lugar, Ujú. pero se fueron encontrando en Así diferentes es. partes del mundo. Pues lo que explica esa parte es Y que es lo extraño, sí, exacto. ¿no? Claro. O sea, ¿qué onda? Pero eso ya lo habíamos hablado la semana pasada. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí, no, Pero pero sí. pero lo vamos a Déjenme Pero ver vamos a que sí repetirlo. vi el programa. O sea, como dijo Phantom, sí, pero yo quisiera que, porque Sí, nomás claro. se mencionó, Sí, sí, no sí. se habló, Claro. se mencionó. Sí, lo que explica eso es que cómo funcionaba la ciudad lemuriana, o lo que se tiene registro es que creaban una ciudad, crecía y se movía en Y se otro movía, lugar. exacto. Entonces iban emigrando. De hecho, platicábamos hace 8 días que la palabra maya quiere decir inmigrante. Entonces, cualquier civilización que se movía eran mayas. Entonces, pues, se fueron extendiendo, pero obviamente, pues, como pasa en todos lados, nosotros hablamos español, pero si tú escuchas hablar un chilango, pues obviamente un español de Barcelona, pues no le va a entender nada lo que Claro. está hablando el chilango. Pues de entrada pensaríamos que todos hablamos español. Claro. Pero bueno, es lo que pasó, ¿no? Entonces se explica de esa manera, que obviamente empiezan a irse a otros lados y pues empiezan a modificar el lenguaje y la pictografía que usaban. Entonces James George Ward empieza las excavaciones, bueno, más bien tiene contacto con las tablillas en 1890, empieza a investigar, se apasiona del tema y escribe en 1926, si mal no recuerdo, el primer libro de sus serie de 3 o 4 libros, que se llama El continente perdido de Mu. Entonces ahí él aprende a traducir estas tablillas y él se da cuenta que hablan una historia de 200.000 años atrás, que habla de cataclismos, ya que habla de las etapas por las que pasa la humanidad, del origen de la misma, y habla que se acaba este continente en las fechas que les acaba de comentar. Esa es la referencia inicial de la Lemuria como la conocemos actualmente. Okay. Madame Blavatsky, Rudolf Steiner y Scott Elliot, que eran también miembros de la Sociedad Teosofista, también tienen contacto con estas tablillas, también viajan a la India y ellos plantean, o Madame Blavatsky plantea que de ahí surge la humanidad. Ella es la que empieza a hablar de las 7 razas que acabo de mencionar. Okay. En su libro la doctrina secreta, y ella habla también que en la doctrina secreta que Lemuria es la tercera raza, ¿no? Comentábamos también hace 8 días de los intraterrenos, entonces por ahí encontré que hay una persona que se llama Aurelia Louise Jones, que ella dice que canaliza a un ser que se hace llamar Adam, y este ser plantea que los lemurianos emigraron hace 12.000 años en muchos lados, y parte de ese grupo se estableció en el Monte Shasta, en California, y que dentro del Monte Shasta hay intraterrenos que ellos se denominan Telos, la ciudad teliana. Entonces sí es muy interesante. También esto pues obviamente no se puede comprobar porque no hay un escrito que hable de esto, sino es una persona que dice que lo menciona. Así es. George Wall, bueno, plantea también que los lemurianos empezaron, él le llama en inglés de Motherland, o sea, la tierra madre, la madre de todas las grandes civilizaciones, y él dice que de ahí brincaron a Babilonia, a Persia, a la India, hacia Grecia, hacia Egipto, y bueno, de ahí fue el éxodo. Sí, toda la vieja Europa. Exactamente, y bueno, y hasta que llegaron hasta América, ¿no? Porque, bueno, estas tablillas se conocen como tablillas Nacal. Nacal eran los sabios de Mu, los que transmitían el conocimiento, y se establecieron en Birmania después de que se empieza a hundir el continente. Ellos se van a Birmania. Y en Birmania también hay un documento que habla exactamente de lo que hablan los textos de las tablillas, pero que es de hace 6.000 o 7.000 años. Drúmbalo Melquisedec, por otro lado, también plantea que la primera escuela de misterios se estableció en Lemuria, por los Nacales, por la ciudad Nacal, y dice lo mismo, ¿no? Que de Birmania, es decir, la región de la India, brincaron a Babilonia y Egipto, y pues de ahí a todo el mundo, ¿no? Entonces esas son algunas de las referencias que tenemos. Por otro lado, también se liga la historia de Lemuria específicamente con México. Eso también es muy interesante, porque Le Plongeon, un arqueólogo francés,
haciendo excavaciones en la zona maya, en la zona de la península de Yucatán desde 1870. Eso también es lo que tú decías hace un rato, cómo no se habla de todo eso, bueno, se oculta mucho, ¿no? Pero él se da cuenta que hay algo que no cuadra. Y se empieza a encontrar cosas y dice, pues esto no nada que ver con las excavaciones mayas que yo he visto. Entonces él empieza a investigar más y se da cuenta que hay algo que coincide con lo que dice Churchwell, y los dos establecen o están de acuerdo que es algo que se llama Mu, que es Lemuria, ¿no? Y Le Plongeon dice que la civilización lemuriana, después del gran éxodo, se consolidó aquí en México, que de aquí de la región central, bueno, de la península de Yucatán, que surgieron los mayas, fue la gran consolidación después del éxodo masivo de los lemurianos. Entonces, platicamos que después... ¿Crees que los mayas que nosotros conocemos, como lo voy a mencionar, no sé si esté mal, llámenlo los mayas americanos, sean parte de los lemurianos? Pues sí, debería, ¿no? Sí, debería, según sí, el contexto. Sí, según el contexto. Sí, porque además, bueno, yo sí, hace ya muchos años me tocó ir con mi papá cuando todavía se podía entrar hacia la selva en Palenque, y nos remontamos bastante dentro de la selva, y bueno, ya que llegamos a una comunidad que era maya, y sí se veían sus rostros, sí eran como los pintan en las estelas como de Palenque, ¿no? Así como más las cabezas. Sí, las cabezas alargadas. Exactamente. Sí, por eso le dije yucatecos, ¿no? Sí, bueno, pero los yucatecos dicen que está tienen la cabeza grande, ¿no? Grande, y estos como alargadas. Y la nariz. Del cráneo, de la parte de atrás. Exactamente. Y la nariz sí también como muy ganchuda, ¿no? Entonces, pues yo supongo que sí deben de ser descendientes directamente de los lemurianos, ¿no? ¿Qué te parece si le dejamos aquí, mi Rafa? ¿Sí? Porque ya estamos casi ya cerrando casi el programa. terminando. Y sí me gustaría, he estado viendo algunos mensajitos y a lo mejor tienen unas preguntas por ahí, ¿no, Almita? Para que Así las puedas es. contestar. Dice Patricio, bueno, tengo la de Patricio, dice, Rafa dice, las tablillas o criptogramas de cultura sumeria y acadia en láminas en oro se encuentran en Cueva de los Tallos, Ecuador. Tal vez redes de cavernas intraterrenales que conectan a un mundo subterráneo desconocido. Seguramente. Sí, qué interesante que también en Ecuador, pues es que sí, para todos lados corrió la civilización, ¿no? Ahí es donde empieza a no empatar, ¿no? Porque bueno, yo ahí donde me empezó a mí a generar toda esta controversia, porque pues todos pensamos que solamente el único contacto fue el de Cristóbal Colón, ¿no? Sí, y ahora resulta que el que menos creo es el de Cristóbal Colón. Exacto. Yo lo voy a dejar ahí al aire, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué más, Almita? Tenemos saludos para Alicia Elizabeth Luna. Eli, te mandamos saludos a la familia Eli, un abrazo. Luna y a su esposito Jorge. Thank you, muchas gracias. Sí. También dice Adrián Álvarez, dice, ¿cómo que ya se va a acabar? Agárrese otra hora más. No, hombre, pues producción nos corre. Nos corren. Sí, ya viste ¿verdad, que nos producción? congelaron. Sí, ya ves que hasta nos congelaron, o sea, y quieres tú que... No quieres otra hora. No, espérate, Adrián, espérate. También saludos a Leonardo Pacheco, que nos manda saludos, Leonardo. y a Zulma Un Pacheco también le abrazo. mandamos saludos. A Wendy Luna. Ay, Wendy, Ay, por el amor Wendy. de Dios, igual que el papá hasta la mera hora. Híjole, no puede ser. Patricio Marcelino, ¿ya lo leíste? Sí, era lo de la Cueva de los Tallos, sí. Ok. ¿Y tienen fotos? Que nos la manden. No, ok, muy bien Y tarde, pero seguro, pues ¿cuál tarde, Pues cuál pero tarde, seguro? ya nos vamos, o sea. Tarde, pero sin sueño, va a decir. Pues no, de verdad, Alma, que a Rafa, de verdad que siempre queda uno muy emocionado, ya lo viste de Adrián. Es un tema, por favor, reproduzcanlo, denle compartir, no importa que ahorita ya se haya acabado, pero sí es importante que lo compartan para que la siguiente semana podamos ir enlazando todos estos temas, Rafa, Sí. y definitivamente yo creo que vamos a llegar al tema que luego a veces nos interesa mucho, no sé si dentro de ahí lo puedas tú checar, pues la pregunta de oro, ¿no? ¿Y a dónde se fueron los mayas? Porque bueno, se supone que si se estuvieron moviendo, pues llegó un momento en el cual en un lugar fue el último lugar donde se presume que se fueron, y por ahí estábamos platicando al final del corte que ya hay mucha gente que se presume como el último maya. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la Vieja del otro día. ¿no? Sí. ¿Qué opinan?
Sí, exacto. Sí, exacto. Pues no sé, Almita, algo más que quieras analizar. Adrián dice, súper programa, como siempre, amigos, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, que nos ven y que pues aquí ponen sus comentarios o sus preguntas, de verdad, siempre estamos agradecidos con el público. Sí, Y ya se viene, ya en 3 semanas, estamos platicando hace poquito. Algo así. Sí nos vamos a animar. Se viene lo que es el evento arqueológico, que es Allá uno de en los Naucalpan. primeros aquí en el Estado de México. Y yo creo que va a estar muy interesante, Rafa, con todo esto que estamos platicando. Sí, va a estar interesante. Y la intención es traernos, pues, todo lo que se pueda de información para podérselos compartir a todos ustedes. Así es. Pues bueno, no sé si tenga más comentarios, porque de repente, una disculpa, como la semana pasada nos decían, ¿no? Que escriben y no nos aparecen, a veces van muy rápido o de repente se detienen y no alcanzamos a leer, no sé si tengan... Sí, y tiene mucha razón, por eso luego ven aquí a Almita o a mí que sí les pedimos una disculpa, que van a decir, bueno, que no le están poniendo atención a Rafa. No, sí, lo que es que tratamos de estar enlazados, porque curiosamente luego le llegan en un tiempo a Alma y luego me llegan en un tiempo a mí, entonces yo me estoy ahí luego comunicando con ella para que no se deje de mandar algún comentario, algún saludo, para que pues no se sientan como saltados o como excluidos, ¿no? Ignorados. Ignorados. No, Sí, al por ahí contrario, como pues que, el programa es para ustedes. Claro, vi gente de Chile, nada más que ya no me aparece en el teléfono. Ni a mí también ya se me cortó. Sí, se empiezan a cortar los mensajes, pero pues sí hay gente de Chile, les mandamos Saludos mensaje a Chile. hasta Chile, Argentina también. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Rafa, ¿algo que quieras comentar Pues antes no, de pues irnos? seguimos leyendo, seguimos investigando y pues todo lo que sea de O sugerencias. algún tema en particular. Pues mira, y yo sería creo que- importante, le decía al público, un tema en particular que el público Sí, quisiera exacto, como- enlazar con lo que hicimos Claro, con claro. lo de Lumeria, que Sí, fue sí, donde sí, nace sí, esto. Lumeria, sí. Y lo que es la parte de que si tienen alguna imagen, alguna situación Sí, como la claro. que luego Que nos nos manden. avanzan, pues trátenosla de enviar. Y con mucho gusto la analizamos nosotros y si no, nosotros buscamos a los expertos Así que nos es. puedan ayudar Así a es. darle la mejor información, ¿no? Así es. Almita. Profe. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias, Sí. Anita. Gracias, Amigo Rafita, Jorge. gracias, profe. Gracias a todos. Gracias a toda la gente que se conectó, que estuvo con nosotros y ayúdenos a compartir. Y pues la próxima semana continuamos con el tema de Lemuria y Terminar. anexas. 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 A ver qué- Anexas. Sí, esa más palabra sale. sí la conocemos. Sí, ¿No exacto. como su palabra que era? ¿Siri o no? Ya está Sí. no, ya se le olvidó. La otra. Pero Bueno, es amigos, que la productora, es que, ¿qué te digo? ni modo. No, ni modo. productora de 10, un Sí. saludo, la- aplauso enorme. Sí. Si A no ver fuera cuándo, por a ver ella, no cuándo se se hace. viene productora aquí con Sí, nosotros ya. un ratito a Para que la platicar, conozcan. para que la conozcan. Sí, porque Exacto, sin ella, sí. pues, no Hay estamos que posible. invitarla a ver si el otro El otro para ver programa. si nos está poniendo atención. A ver si no nos vuelve a congelar. ¿verdad? No, de verdad que no es por nada, ya cerrando, tenemos una productora de super lujo, Así siempre es. se pone la playera al 100, el que hace que este programa esté como les gusta, de Así lujo. es, exacto. Así es. Pues amigos, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos siguiente lunes en un programa más de Contacto UFO, SJR. San Juan del Río. Se despide su amiga Alma Moronati. Jorge Revilla, Rafael Hernández. Hasta la próxima. bye, nos Gracias. vemos, cuídense mucho.